Seguimos con la actualidad en Cuba. Cuba ha estado en una vigilia total en la última noche. Se comenzaron a difundir rumores desde el sur de la Florida de que la libertad de Cuba llegaría tan rápido como anoche mismo, que habría en el día de hoy importantes anuncios. No descartamos que pueda haber anuncios en cualquier momento. Hay un nivel de negociación, se está confirmando, múltiples medios internacionales lo han confirmado, se ha confirmado que sí hubo una conversación con Alejandro Castro Espín en México, que se ha conversado bastante acerca de este tema. The Wall Street Journal está publicando un artículo extenso en la jornada de hoy hablando de lo que ellos llaman el proceso de transición, lo que debe ocurrir en Cuba por su propio peso. Todo eso está formando parte de la opinión pública en el día de hoy. Lo de ayer a nivel de redes parecía algo alocado, pero viniendo de Cuba, donde no hay fuentes prácticamente para precisar, de un país que está pasando por una crisis tan grande, donde no hay fluido eléctrico, todo es posible en aras de conseguir la información. Estos rumores están moviendo una idea que vamos a compartir con ustedes, que tiene que ver con un supuesto plan establecido o un plan, algo que tiene planeado, haciendo homenaje a su nombre, Washington, para contribuir con el proceso de transición en Cuba. Esto sería una especulación hasta este momento. Ese plan indica que Estados Unidos imputaría a la acción a través de lo que se conoce como un gobierno de tutelaje. Esto establece que la administración estadounidense no desmantelaría el aparato estatal de golpe para evitar el caos migratorio y para evitar el caos generalizado dentro de Cuba. Si ustedes se fijan, esto que yo estoy mencionando es exactamente el mismo guión que se le aplicó a Venezuela. Parece que fue hace tiempo, hace apenas un mes y unos días, y han ocurrido muchas cosas en Venezuela. Hay mucha gente criticando cómo están ocurriendo las cosas. Todo el que está criticando tiene derecho a criticar, pero no olviden algo. La gran pregunta es, ¿cómo lo habrías hecho tú? ¿Has podido hacer algo tú en otro momento? Nadie ha hecho lo que ha hecho la actual administración con Venezuela. Por lo tanto, esto puede tener muchos lunares, de hecho, los tiene. Aquí hay muchos riesgos, pero lo que está ocurriendo ahora mismo es mucho mejor que lo que había hasta diciembre en Venezuela. Como parte de la estructura que se está manejando en varios medios de prensa, se estaría hablando de un consejo ejecutivo mixto que sería supervisado, en el caso cubano, por supuesto, por los Estados Unidos. La aventura y la especulación comienzan a manejar un grupo de nombres que formarían parte de ese consejo ejecutivo mixto, que podría ser una de las opciones de tránsito para Cuba con un gobierno de tutelaje bajo la administración estadounidense. Aquí hay un argumento que es muy claro. Los Estados Unidos no va a querer desmantelar el aparato estatal de golpe, porque de este modo estaría evitando el caos total dentro y fuera de Cuba. Recordemos que la diáspora cubana es bien grande, la mayor parte de esta diáspora está afincada exactamente en los Estados Unidos, y además el desmantelarlo todo generaría un caos que impulsaría a una migración masiva que sería indescriptible en primer orden. Hay mucho testimonio, hay mucha historia, hay mucho conocimiento
el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump y todos los ejecutivos saben muy claramente que el pueblo cubano se ha lanzado al mar en no pocas ocasiones. Lo ha hecho muchas veces. Muchas veces. Y esto genera una sospecha porque es un patrón que ya se ha aplicado otras veces y esto es muy difícil. Esto podría generar una nueva crisis parecida porque ya de esto hay un precedente en varios momentos históricos anteriores de Cuba. Así que el establecimiento de un supuesto Consejo Ejecutivo mixto no luce como una idea descabellada si analizamos y comparamos exactamente con lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Manuel Marrero Cruz suena hipotéticamente como uno de los ejemplos que se manejan en este sentido. Póngame la foto de Manuel Marrero Cruz, no me pongan todas las demás, que necesito que la gente entienda de lo que estoy hablando. Bueno, ya las tendrán. Manuel Marrero Cruz. Manuel Marrero Cruz ha estado apegado al gobierno durante todo este proceso y la gente va a decir, esto es un disparate, tener a Manuel Marrero Cruz nuevamente en el escenario de este tutelaje propuesto por Washington. Vamos a partir aquí de la idea de que Marrero Cruz es un dirigente apegado, por supuesto, a la élite comunista, pero tiene una experiencia grande en el terreno del turismo, porque fue ministro de Turismo de Cuba y esta ha sido una de las fuentes de empleo más grandes que ha tenido Cuba, no solo de empleo, sino de ingresos, porque la industria turística ha crecido en gran medida. Si se quieren buscar inversores a lo serio para el crecimiento de la economía cubana, tiene que haber algún ente desde dentro que permita mostrarle a ese inversionista que, número uno, las infraestructuras que ya están construidas pueden funcionar. Y Marrero Cruz, ahí lo tienen, de quien estoy hablando, es una persona ideal para esta faena, al menos de modo provisional, porque tiene el conocimiento de esta industria que habrá que perfeccionarla, porque tiene todos los vicios de la dictadura y del comunismo, pero que está debidamente establecida. Además, él tiene una experiencia con el conglomerado militar Gaesa. Ese conglomerado militar tiene mucho dinero, tiene un gran aparato funcionando y ese conglomerado militar ha estado tomando las riquezas de todo el país y poniéndolas en función de una cúpula militar para desarmar un ente de este tipo y comenzar a buscar hasta el último centavo que es propiedad del pueblo de Cuba. Hay que tener a alguien que pueda manejar esto desde adentro. Además es un hombre que ha estado apegado al partido, ha estado en función de muchas cosas que son motores importantes de la economía. Ahora mismo, recordemos que estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de Venezuela, que en un mes usted comienza a mover el patrón petrolero y al país comienzan a entrar grandes cantidades de dinero inmediatamente. Cuba no tiene esa riqueza, tiene algo de infraestructura, algo de hoteles, algo de turismo y eso va a ser muy importante para el nivel de inversiones. Hacen falta inversionistas, millones entrando porque hay un país que reconstruir y que está hecho polvo, está hecho cenizas. Este hombre, convertido en un ser altamente despreciable desde la élite comunista, podría ser útil para que los hoteles y los servicios básicos puedan seguir funcionando mientras entra ese capital privado que hace
tanta, pero tanta falta. En una hipótesis que se está manejando a lo grande, Manuel Marrero Cruz podría quedar dentro de la fórmula. Otro nombre importante es el de Josefina Vidal. Josefina Vidal ha sido una personalidad relevante en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Josefina Vidal es una diplomática de larga data, una mujer que ha negociado mucho con los Estados Unidos, tuvo un rol protagónico en el momento del deshielo de la era Obama. Esta mujer ha sido un ente importante en las mesas de negociaciones con los Estados Unidos durante mucho tiempo. Esta mujer tiene una hoja de ruta que la ha hecho muy visible como diplomática cubana. Ha estado adherida, por supuesto, a esa diplomacia MINREX, secuestrada por el Partido Comunista Cubano, por todos los vicios del comunismo, pero esta mujer es una profesional en el mayor sentido de la palabra, una profesional que ha estado al servicio de una hoja de ruta equivocada, pero es una profesional que ha sido visible a nombre de Cuba ante el mundo y podría ser una ficha importante dentro de esta maniobra que sería un gobierno de tutelaje. Ella es vista, según esta hipótesis de la transición, como jefa de la Oficina de Transición Exterior y sería la encargada de temas bien importantes. Primero, darle una validación diplomática hacia el exterior al gobierno de transición bajo esta tutela estadounidense. Esta persona también tendría una responsabilidad muy grande. Tendría que acercarse a nombre de este gobierno interino a los representantes de la comunidad internacional para intentar renegociar dentro de lo posible la gran deuda moral y económica que tiene Cuba con el mundo. O sea, esto sería una tarea ardua, pero es una tarea muy importante porque la imagen internacional que tiene Cuba es pésima. Y si este trabajo no se hace de uno en uno y con una gran seriedad, va a ser muy difícil que el capital privado que se necesita para rehacer el país entre en el ritmo que se estaría esperando. Esto es bien, pero bien complicado. Es una tarea ardua convencer a la comunidad internacional de que las cosas van a comenzar a funcionar de otro modo a partir de este momento. Ella tiene a su favor el gran dominio del protocolo de cómo funcionan las cosas en Washington y en las élites del mundo, gracias a su experiencia diplomática. Después de Ricardo Alarcón de Quesada, quien fue un gran diplomático al servicio de la dictadura y que terminó siendo presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, porque su protagonismo a nivel internacional dejaba muchas veces en ridículo al de el dictador Fidel Castro. Dicen que esa fue una de las razones por las que con suficiente antelación lo sacaron del juego como gran diplomático a nivel de la isla. Este hombre tenía una serie de puntos que se le pueden señalar en su contra, pero nadie puede decir que no manejaba el funcionamiento de esa relación con Washington con fluidez. O sea, son diplomáticos de verdad, no son diplomáticos salidos únicamente
de la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba. Son gente que han tenido un nivel de capacitación, un nivel de conocimiento. No son estos típicos revolucionarios a la usanza que andan diciendo consignas y haciendo únicamente actividad política por el mundo. Son personas que saben hacer homenaje a la palabra diplomacia, que requiere negociación, requiere poder entablar todo un proceso de la manera más concreta. Esto lo hicieron estas personas con gran experiencia, lo fueron manejando, y esto es importante que se diga. Esta señora, Josefina Vidal, tiene este dominio y ella, si la miran bien, sería algo así como ese rostro amigable, ese rostro que pudiera ser creíble para un proceso de transición. Hasta ayer, Delcy la Fea era la gran lideresa pegada a el chavismo y hoy Delcy la Fea es la cara de la transición. Con esa cara descarada con la que dice, no, yo no pertenezco ya al Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esto, la verdad, es que hay gente que sirve para este tipo de roles. Personas que fueron clonadas con un camaleón y que son capaces de cambiar la casaca cuando hace falta. Josefina Vidal ha sido identificada para muy probablemente asumir este rol. En fecha más reciente ha estado apareciendo mucho en la palestra Oscar Pérez Oliva Fraga, que es una persona que tiene un vínculo directo con los Castro, aunque el apellido Castro, para suerte suya, no aparece en su nombre. Él es el actual ministro de Comercio Exterior, es pariente de la familia Castro y actuaría como presunto puente con los intereses de la familia Castro, que como que es obvio, tiene muchos intereses dentro y fuera de Cuba, muchos intereses que tienen que ver con el patrimonio cubano, porque han logrado romper un récord mundial, que es el de estar por casi 70 años en el poder. Un político aferrado al poder por 5, por 10 años, alguien que sea corrupto, alguien que haya cometido errores, puede que robe, puede que tenga riqueza, pero es muy difícil que usted pueda permanecer 70 años en el poder prácticamente. O sea, esta gente no son dueños de una pequeña industria, esta gente han sido durante 70 años dueños del país entero. Hay que averiguar ahora por muchas cosas que hay que poner en función del pueblo, y todo el que vaya en una transición, en una invasión, en lo que llegue, tiene que tener concretamente un rol de llegar a esas fuentes que estuvieron allí atornilladas. O sea, tiene que haber un puente con esos intereses de esa persona que se lo robaron todo. Hay que saber dónde está todo. Usted no puede llegar a tomar de golpe quizás lo que allí quede, sin entender ni siquiera dónde está la cerradura ni la llave. La cerradura y la llave, según se está manejando por todos estos medios, sería Oscar Pérez Oliva Fraga, pariente de los Castro, que ha tenido un ascenso meteórico en la nomenclatura del partido y que ha heredado una posición que durante mucho tiempo tuvo Ricardo Cabrizas, quien prácticamente se murió estando en su oficina porque ya estaba aquejado de un cáncer terrible, tenía una avanzada edad y no lo liberaban porque era el rostro fiable con las personas que le hacían los préstamos, era el que iba como garante a poner su cara abochornado
para decir, venimos a pedir otro ciclo de pagos, venimos, por supuesto, volvimos a incumplir, seguimos en las mismas, pero mantuvo el dominio de ese rol y de esa negociación. Así que este Oscar Pérez Oliva Fraga sería como ese nexo con la vieja guardia, porque ahí quedaría una vieja guardia de segundo nivel, que no es la de la familia Castro, que estaría lista para sabotear cualquier proceso de transición. Recuerden que ahí hay una vieja guardia que todavía se mantiene en activo, que tiene derivaciones familiares, empresariales, que no les conviene que esto ocurra, y no son ya los Castro. Es otra parte de la vieja guardia a la que le han tenido que dar su poquito para que no se viren en contra, y allí permanecen. Son pandillas, son facciones distintas, y con esos pandilleros alguien tiene que negociar, tienen que tener un mayoral, alguien que les controle. Y a nivel internacional he visto en múltiples lugares, múltiples medios y analistas que coinciden en manejar este nombre, Oscar Pérez Oliva Fraga, sería el enlace con esa vieja guardia que va a pedir sus cosas. Esa vieja guardia que a lo mejor quiere marcharse con el dinero, esa vieja guardia que sí tiene armas de fuego, que sí están pertrechados, que sí pueden sabotear el proceso y generar un obstáculo dentro de una transición que ya que se ha esperado tanto, todo el mundo quiere que sea pacífica. Total, que no corra la sangre después de tanta miseria y de tanta desgracia. Este hombre, Oscar Pérez Oliva, es descrito también como un ser pragmático, despiadado, de un pragmatismo económico a prueba. Lo que da, da, lo que es, y con el dinero no se juega. Eso lo describe todo su círculo en función de cuáles serían o no sus virtudes. Aparecen otros dos nombres. Este gobierno necesitaría una presencia internacional, un auditor externo. Se está manejando al ex embajador Christopher Landau, quien podría ser el rostro que maneje esta situación en medio de lo que pueda ocurrir. Su estilo directo, su enfoque en el Estado de Derecho serviría para vigilar un poco que las nuevas licitaciones que se hagan para términos de telecomunicaciones, de empresas extranjeras, todo lo que llegue, no tenga mella con los viejos hábitos del pasado, fundamentados en estafar a todo inversor extranjero que llegue, inventarles un expediente de cualquier cosa, ponernos bravos, robarles el dinero. Eso ha estado pasando mucho, y esto es lo que verdaderamente quieren evitar, porque si usted no lo hace bien, fracasa, y no va a ser la primera transición del mundo, ni la última, que deriva en monopolios corruptos, en las que los corruptos sanguinarios se van y otros corruptos menos sanguinarios toman la posición que dejó el sanguinario que se fue. Eso puede ocurrir también. Aquí hay un escenario en el que todo puede ocurrir. ¿Por qué este hombre? No lo sabemos. Son términos de apuestas, de filtraciones, de conversación. Esto puede perfectamente no ser ninguno de estos nombres que estamos mencionando, pero hay varias fuentes que coinciden en mencionar estos nombres. Esto es una línea de pensamiento que es probable. Recuerden que aquí no hay acceso directo a fuentes de información seria, porque estamos hablando del secretismo de una dictadura que se desmorona. Esto es un plano eminentemente especulativo,
pero tenemos derecho al plano eminentemente especulativo y tenemos derecho a ir conversando los temas que nos ocupan en este sentido y que están en el boca a boca de todo el mundo en este momento. Yo creo que hay que decirlo, porque son temas verdaderamente importantes en medio de este contexto. Aparece otro nombre, insípido, gris, intrascendente, una mujer cuyo nombre es Ana María Mari Machado, que en Cuba tendrán que imprimir carteles e ir de casa en casa para mostrar su cara y que alguien sepa quién es, porque ella ha estado con un liderazgo en el tema del Parlamento y la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, que eso es nada. Eso es nada. Estoy hablando de Ana María Mari Machado. Ponme la foto de Ana María Mari Machado para que la gente sepa de quién estoy hablando. Esta mujer, la ponemos enseguida. Esta mujer que nadie conoce, me atrevo a decir que nadie conoce, porque hay un problema. El pueblo de Cuba se deslindó hace mucho tiempo de lo que es el Parlamento cubano, porque el Parlamento cubano es la interpretación de un grupo de personas que van y se reúnen con Ana María y con el presidente del Parlamento y con ese piquete a decir sí a todo. Es el circo de la unanimidad. Allí se discuten las leyes, es un parlamento que discute leyes. Lo que pasa es que la discusión que se hace sobre la ley es defender la propuesta. Si usted le establece un cuestionamiento, si usted vota en contra, ya usted no es bien visto en ese parlamento. De hecho, el criterio principal que le permite a usted llegar a ese parlamento es que usted sea una mansa oveja que guste de la palabra unanimidad. Allí todo se aprueba por unanimidad, allí nadie se le nada, allí la gente ni sabe de lo que se está hablando. La implementación de las leyes es lentísima y el discurso que se escucha a nivel parlamentario parece el discurso pronunciado por alguien que ha venido desde otro planeta. Esto no tiene lógica ninguna que se hable de esa manera. Son gente que están como en otra élite. Y ojo, son gente adoctrinadas y ensayadas. La mayoría de esos diputados que están ahí pasan tanta calamidad y hambre como cualquiera a nivel de pueblo y sin embargo están enfrascados en simular, en mentir, en obedecer, en ser obedientes, en ser buena gente, en no tener ningún tipo de problema para poder resolver este tipo de asuntos. A mí me parece bien complicado que esto se maneje de esta manera, pero es así. ¿Cómo es posible que una gente que hayan elegido a dedo en un pueblo para que usted sea diputado, que es el equivalente aquí a ser congresista, llegue hasta el Parlamento para simularlo todo? ¿Cómo es posible que usted vote a favor de todo lo que lo mantiene a usted mismo en el hambre y la pobreza, siendo usted un diputado? Basta con ver muchas veces las sesiones cuando están ocurriendo para encontrarte con gente destruidos, adormecidos, mal vestidos, hambrientos, con el rostro de diputados de la nación. Inmediatamente el comunismo dirá que nuestros diputados hacen votos de humildad. No. Si tu diputado está tan pobre y tiene tantas carencias como el que representa, es un diputado de la pobreza. Y lo que te va a llevar a ti es al camino de esa misma pobreza, de esa misma situación. Y eso pasa mucho.
Así que la gente se olvidó hace mucho tiempo de este Parlamento. Este Parlamento genera un documento de lo que aprueban. Lo que aprueban, que sale con cuerpo de ley, se imprime en un documento que nunca ha generado un hábito de lectura. Lo más impopular en cuanto al nivel de lectura que se imprime por parte de la parafernalia del comunismo en Cuba es la Gaceta Oficial de la República, que debería ser un documento imprescindible, porque la Gaceta Oficial de la República reproduce las leyes que son aprobadas por este Parlamento. O sea, el nivel de separación de la realidad que hay por parte de este Parlamento es impresionante. Porque en primer lugar, este Parlamento, en una falsa unanimidad, aprueba leyes que posteriormente salen publicadas en esa Gaceta. Esas leyes que son aprobadas con esa falsa unanimidad salen en esa Gaceta cuando hay papel para imprimir esa Gaceta. Esa Gaceta es vendida en las oficinas centrales de correo. Si usted no tiene que ir al correo a comprar un trámite, no ve esa Gaceta. Los estanquillos de los periódicos a donde llegaba el periódico o podría llegar esa Gaceta no existen desde hace décadas, porque no hay papel, porque no hay tinta, porque no hay cómo imprimirlo. O sea, estos funcionarios aprueban leyes que nunca nadie prácticamente se entera que se aprobaron, y así han hecho horrores con el Código Penal, han pasado leyes, han hecho lo que le ha dado la gana y la gente ni sabe que esto existe. Este periodiquito llamado La Gaceta es comprado al por mayor, a bajos precios, por vendedores ambulantes para utilizarlo como papel de envoltura. En el mejor de los casos, o como papel higiénico en su versión más soez. Ocurre también. Ocurre también. Qué triste, pero qué triste debe ser para alguien tener que higienizarse con un papel donde aparecen leyes tan estúpidas. Es como un acto rectal horrible, horrible, que la propaganda comunista te la quieran meter hasta por el recto. Perdón, había que decirlo y lo dije, es así. Y esta mujer es representante de esa estructura anodina. ¿Por qué? Bueno, porque la Asamblea tiene su estructura y a partir de ahora, aunque eso no sirva para nada porque habrá que hacer elecciones libres, pero eso no ha ocurrido todavía, esta mujer, que es como el rostro del secretariado allí, la taquimeca del sabor, será útil porque entiende cómo se ha acomodado toda esta inmundicia que hay que readaptar a la nueva situación. El 90% de lo que ha salido en esa Gaceta maloliente, el 90% de las leyes que han aprobado por unanimidad dentro de esa asamblea, el 90% de todo eso tiene que ser reinterpretado, revocado, reescrito, porque esa parafernalia es la que ha condenado a la miseria perpetua al pueblo cubano. Esa parafernalia es la que no le permite al pueblo poder desarrollarse. Esa burocracia infernal es la que no le permite a la economía despertar. Y todo eso hay que hacerlo de nuevo. Y para desarmarlo, hace falta alguien que haya formado parte del rompecabezas. Ese nuevo código
para matar al hambre de una vez y por todas, tiene que hablar inmediatamente de la soberanía legislativa, de que no vaya un partido comunista o un partido de cualquier tipo, cualquier denominación en el futuro a venir a imponer cuál es la línea de pensamiento de quienes aparezcan como diputados ante la Asamblea Nacional del Pueblo. Eso tiene que estar legislado. Y mucha gente que me ve que son de otros países dicen, pero eso no existe. No existe, porque en una dictadura esas cosas no existen. Y ellos nunca se habían encontrado con este problema, pero Ana María Mari Machado, ella sí se va a encontrar con ese problema. ¿Saben por qué? Porque ella nunca había lidiado con un documento cuyo espíritu hable del libre mercado, que es lo que le hace falta al pueblo para salir de esta miseria. Y es lo que hace falta que aparezca para que el escenario de la dictadura se vaya borrando. Una cosa es la fachada de una soberanía legislativa y otra cosa es la verdad. Esas leyes que como espíritu dicen, no, aquí todo es con el aparato estatal socialista cubano, nada que esté en contra. No. ¿Quién va a ir a invertir millones con ese marco legal? Nadie. La transición será eterna si eso no se resuelve. Inmediatamente tendrá que aparecer algo que diga, este panfleto ya no, haremos algo de transición inminente que tenga, no sé, a lo mejor tiene 4 o 5 puntos. Libertad, soberanía, economía de mercado, derechos humanos, qué sé yo, que sobre en una página. La otra la hacemos después. ¿Quiénes la van a hacer después? Los delegados o los congresistas que lleguen a ese parlamento o a ese congreso en el momento en el que haya elecciones, quienes la tienen que escribir, que reformular y que aprobar y que discutir y que votar en contra y que cuestionar, los que en verdad sean electos. ¿Por quién? Por el pueblo. Porque ninguna de esta gente la eligió el pueblo. Eso es una pantomima de vota por todos, de este es el que yo creo que es, de alguien que esté en contra no puede ir. Eso es lo que ha ocurrido durante todo ese tiempo y todo eso va a cambiar. Así que estas caritas juntas, la foto de las caritas, aquí la tienen ya, todos juntos, mira qué lindo, ellos podrían ser. Pero les voy a decir otra cosa. Como esa foto de las caritas, yo puedo generar 20 versiones más de 5, de 10, de 15, de 30. Este escenario es posible. Este escenario tiene la inmensa virtud de que a pesar de todos sus defectos, por primera vez en casi 7 décadas, ninguna de esas caritas es un Castro. ¿Ok? Entonces, paso a paso, porque total, después de tantos años de espera, ¿qué más da poder ir haciendo las cosas bien, aunque sea una vez en la vida? Eso es bien importante, que la gente lo visualice, que comiencen a discutirlo, que comiencen a hablar de estos nombres, como está pasando con Venezuela, que hay cientos de gentes en desacuerdo, no me gusta, esto hay que cambiarlo, están en todo su derecho de opinar y de cuestionar todo lo que está ocurriendo. Hace un mes, por opinar distinto, ibas a un centro de torturas. Ya no. No se te puede olvidar, no se te puede olvidar que hace un mes no podías ni opinar distinto dentro de Venezuela. Y hoy todo puede estar mal. Y Delcy la Fea puede ser una descarada, y su hermano Jorge es un cínico, y Padrino es un asesino, y Diosdado es un narcotraficante, y todo eso va a tener el peso de la justicia y el orden. Si no es la justicia de los hombres, será la justicia de Dios. Pero hace un mes
esto no podías ni decirlo. Entonces, el tablero ha ido cambiando a lo grande.